Shalom, paz y bendiciones a todos mis hermanos de aquí en esta comunidad de Libres por la Verdad, que poco a poco, por la gracia de Dios y por la colaboración de todos ustedes, vamos creciendo. Estamos saliendo de una semana importante dentro del calendario de Dios y es la semana de los panes sin levadura, donde está la Pascua, los panes sin levadura y la fiesta de las primicias, como las festividades en honor a Jehová nuestro Padre dentro de su calendario a principio del año. Espero que hayan pasado un tiempo bendecido. Si hay alguien que no sabe lo que estoy hablando, pues aquí en el canal tenemos estudios acerca de las festividades en honor a Jehová. Nosotros hemos tenido un tiempo bendecido y bueno, quiero yo terminar hoy esta temporada compartiendo con ustedes una palabra que espero que les llegue precisamente como pan sin leudar, como pan genuino, conforme a la misericordia y a la palabra que Dios nos ha revelado. Estamos acá en este desafío de estudio bíblico sobre las parábolas del reino de Dios y hoy vamos a estar estudiando dos parábolas más. La parábola del comerciante de perlas y la parábola del tesoro escondido. Generalmente, parábola del comerciante se conoce como la perla de gran precio, pero en lo que vamos estudiando les voy a comentar por qué yo prefiero darle ese nombre. Gracias a todos los que han estado comentando acá en el canal en esta serie específicamente de estudio, y yo sigo desafiándolos hasta que los vea todos participando en este estudio conjunto. Todavía hay gente que me escribe en el privado y me responde y me da sus comentarios en el privado. Yo les sigo rogando que los ponga aquí debajo en los comentarios del canal para que pueda bendecir también a sus hermanos y hermanas que están uniéndose con nosotros acá en este desafío. Pues bien, vamos a la materia de hoy. El reino de Dios o el reino de los cielos, recuerde que son dos términos sinónimos, es semejante a, y hoy vamos a estar basándonos en estas dos parábolas que están en Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46, que como tenemos de costumbre acá, vamos a ponerla aquí para que la podamos ver todos con nuestros propios ojos desde la escritura. Aquí está, dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Voy a leerla en la Reina Valera del 60 porque es una de las traducciones, si no es la traducción castellana más usada en el mundo hispanohablante, por lo menos con esa crecimos. Aquí tenemos por costumbre compartir varias traducciones, comparar, porque es de mucha bendición cuando analizamos las traducciones de diferentes perspectivas, incluso de diferentes idiomas. Aquí vea que tiene los subtítulos que le comentaba. A esta le ponen el subtítulo El tesoro escondido, a esta le ponen La perla de gran precio, pero como hemos aprendido, estos subtítulos no aparecen en el texto cuando se escribieron los libros, las cartas, los poemas, los salmos de la escritura. No existía tal cosa como capítulos y versículos y mucho menos subtítulos. Estas divisiones aparecieron mucho más tardía, en el siglo XIII, para ayudar, para favorecer un poco el estudio, dividiendo la escritura por secciones, pero recuerde que ninguno de estos subtítulos está escrito en los manuscritos. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, quien habiendo hallado una perla preciosa fue, vendió todo lo que tenía y la compró. Vamos a establecer la conexión entre las dos parábolas para que entiendan cuál es mi intención al estudiarlas juntas, así como las dos parábolas anteriores también las estudiamos de manera conjunta. Aquí tenemos otro par de parábolas pertenecientes al mismo grupo que fue enseñado con el propósito de revelarnos misterios del reino de los cielos. Si todavía no ha visto esta serie o el primer capítulo, es importante porque es la introducción para el significado de las parábolas, etcétera, etcétera.
Se lo recomiendo, el primer capítulo. Estas fueron entregadas en privado con los discípulos y no frente a la multitud. Se puede leer en el versículo 36, que mientras que otras parábolas de este mismo contexto del capítulo 13 fueron dichas cuando estaba la multitud reunida, estas dos fueron dichas a los discípulos cuando ya la multitud se había retirado. Tampoco fueron explicadas en detalles por el maestro, así que tendremos el mismo cuidado que con las dos anteriores a la hora de interpretarlas. Recuerde que cuando la parábola no trae consigo el significado de cada elemento, la intención no es que cada elemento tenga un significado, sino hay una enseñanza central. Hay un tema donde el maestro nos está llevando y tenemos que ser cuidadosos de no darle interpretación a todos los detalles de la parábola, aunque a veces es tentador, yo lo confieso, porque muchas cosas van haciendo sentido, pero no es la intención primaria, que Dios pueda revelarnos algo por debajo en el significado simbólico o en alguna conexión que se puede establecer, no tengo duda de eso, pero recuerde que primero debemos interpretar en su intención original para no cometer el error de interpretar algo diferente a lo que el maestro estaba enseñando. Israel y la iglesia. Varios intérpretes se inclinan por esta variante de exégesis, donde el tesoro escondido, en la primera parábola acá, es Israel y la perla de gran precio es la iglesia gentil. Pero hay cosas que no me mueven a mí con esta variante. Después de haberlo estudiado, hay cosas que no me mueven con esta variante y quiero compartírselos acá. Cosas que no me inclinan a considerar que la intención de la enseñanza de Yeshua, nuestro Mesías, fue hablar de Israel y de la iglesia dentro del reino de Dios. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? En primer lugar, la enseñanza es acerca del reino de los cielos y para eso fue que se entregaron estas parábolas que vamos a estar estudiando acá. No fueron para explicar el papel de ningún pueblo específico dentro del reino. ¿Ya? El reino de los cielos es semejante a, es la frase que generalmente introduce estas parábolas. Precisamente en Cristo se ha derribado el muro de enemistad que los separaba, es decir, a estos dos pueblos, a Israel y a los gentiles, para crear de los dos un solo pueblo. Y yo quisiera que usted me preste atención acá, porque esto es un pensamiento que está bien ampliamente divulgado, sobre todo dentro de la iglesia gentil, aunque también en parte de Israel también existe, pero vamos a referirnos a la escritura, vamos a revisar estos tres pasajes, o vamos a revisar dos pasajes, el pasaje de Romanos, se lo voy a dejar de tarea, aunque estoy tentado a leerlo porque es el pasaje donde se habla del injerto y es un pasaje poderoso, pero no quiero que usted se me quede pasivo, sino quiero que usted lo revise. Es probablemente de los tres pasajes, no diría más poderoso, pero es que los tres están muy buenos para entender este concepto. Vamos a revisar los primeros dos y recuerde, le queda de tarea Romanos capítulo 11. Puede leer el capítulo entero, pero específicamente de los versículos 11 al 24 está la explicación del injerto en Israel. Pero vamos a revisar estos acá. De los labios de nuestro Señor Jesucristo salen estas palabras que creo que necesitan una mejor consideración de nuestra parte. Efesios capítulo 2, versículo 14. Porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto requiere otro estudio, no está hablando de la Torá acá, pero bueno, ese es otro tema. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Es claro en este texto que el sacrificio de Jesús une a los pueblos, tanto al Israel como a los que estaban fuera, los gentiles, los que estábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. De los dos hizo uno. Derribó el muro de enemistad. Este muro de enemistad no es la Torá, sino las regulaciones y mandamientos de hombres establecidos, que fueron los que establecieron un muro de diferencia. Lo derribó para de los dos pueblos hacer uno solo. Entonces, si él vino a entregar su vida para hacer de los dos pueblos uno solo, yo creo que no hace sentido que dé una parábola de reino para hablar de dos pueblos separados. El otro pasaje, Isaías 56. Esta profecía de Isaías es una de las que más me ha impactado a mí en los últimos años,
al estar descubriendo en la Escritura que el plan de Dios para con los gentiles es desde el principio de la creación del mundo y que el pacto con Israel es perpetuo hasta que se acabe este mundo, y ver cómo se establece la unidad que Cristo Jesús con su sacrificio selló y a la cual nosotros deberíamos estar bien atentos, abrazar y vivir como tales. Isaías 56, imagínense al profeta Isaías predicando en la plaza del mercado, donde estaban tanto los israelitas como los comerciantes que venían de todas las naciones. Y él levanta la voz diciendo: así ha dicho Jehová, guardad el derecho y practicad la justicia, porque mi salvación está próxima a venir y mi justicia pronta a ser revelada. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que persevera en ello, que guarda el Shabbat, el sábado, no profanándolo, y que guarda su mano de hacer el mal. Y ahí el extranjero que está en el mercado dice: bueno, eso es con los judíos, con los israelitas, porque eso del Shabbat no tiene nada que ver con nosotros. Y de repente el profeta continúa: el hijo del extranjero que se ha adherido a Jehová, no hable diciendo: sin duda Jehová me separará de su pueblo. Entonces el extranjero que está en Israel, que está conectado, que se está sintiendo atraído por el Dios de Israel, escucha estas palabras y deja lo que está haciendo para prestar atención al profeta. Tampoco diga el eunuco: he aquí yo soy un árbol seco. Y entonces los funcionarios de los reyes y las reinas extranjeras, que tal vez estaban ahí de paso, se detienen para escuchar, porque el profeta también les está hablando a ellos. Versículo 4. Porque así ha dicho Jehová: a los eunucos que guardan mis Shabbats, mis sábados, que escogen lo que yo quiero y que abrazan mi pacto, yo les daré en mi casa y dentro de mis muros un memorial y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. A los hijos de los extranjeros que se han adherido a Jehová para servirle y que aman el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el Shabbat, no profanándolo, el sábado, y que abrazan mi pacto, a estos yo los traeré al monte de mi santidad y les llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El Señor Jehová, que reúne a los rechazados de Israel, dice: aún reuniré otros más con sus ya reunidos. ¿Ha escuchado usted por ahí algún ministerio cristiano que se llame Casa de Oración para Todos los Pueblos? Precioso nombre. Sin embargo, al desconectarlo de la palabra profética original donde fue dado, para mí pierde un poco de intensidad. ¿Por qué? Porque esta frase fue dada precisamente en una profecía donde Jehová está anunciando: yo reuniré a mi pueblo, pero a todos los que me honran los voy a hacer parte de mi pueblo, porque tengo un solo pueblo. Entonces vea que no es algo nuevo, sino desde la antigüedad ya el Señor estaba profetizando, anunciando que de los dos pueblos iba a ser uno. Queda de tareas Romanos capítulo 11, versículo del 11 al 24, que por favor, si estás estudiando con nosotros acá, no te lo puedes perder, no puedes dejar de leerlo. El injerto de los gentiles en Israel. Añadido a esto, la comparación del reino en la primera parábola es con el tesoro escondido. Aunque se resalte la actitud de aquel que lo encuentra, la comparación del reino es con el tesoro en sí. Y en esta interpretación que estamos revisando, dicen que ese tesoro es Israel. Pero en la segunda parábola, comúnmente nombrada como la perla de gran precio, la comparación no es con la perla, sino con el mercader, con el comerciante de perlas. Mire lo que dice el texto. También se parece el reino de los cielos a un comerciante. Es decir, que la comparación del reino no es con la perla, es con el comerciante. Por lo tanto, aquí pierde peso la interpretación, para mí, de que el tesoro es Israel y la perla es la iglesia, porque no están comparando al reino con la perla, sino con el comerciante. Es decir, la intención principal de la enseñanza no recae sobre la perla. Si la perla es la iglesia, la intención de la enseñanza de Cristo no fue hablar de la iglesia entonces. Sin embargo, vamos a ver que también estamos incluidos en estas parábolas, no solamente para conocer nuestra identidad en el reino, sino para que aprendamos a vivir dentro de él. Otro punto para mí importante es que lo que se resalta claramente en ambas parábolas, por lo que fueron entregadas unidas y por lo que hace que nosotros estemos estudiando hoy aquí las parábolas juntas, es la actitud de alguien que se encuentra con algo muy valioso. Tanto el que está buscando el tesoro escondido como
el comerciante se encontraron con algo muy valioso y tomaron una decisión radical. Y es de esa decisión que vamos a estar aprendiendo hoy cosas prácticas para el reino de los cielos y no enfocándonos en posibles imágenes o posibles simbolismos del tesoro y de las perlas. Espero que hasta aquí me haya dado a entender claramente. Si no, usted sabe, siempre tiene la oportunidad de escribir sus preguntas en los comentarios. También tiene la posibilidad de darnos un like y de suscribirte al canal, que continuaremos compartiendo lo que estamos recibiendo de parte del Todopoderoso. Pretender interpretar la parábola buscándole el significado a cada elemento en ella nos podría conducir por enseñanzas no acordes con la intención de nuestro Mesías en aquel momento en que las entregó. Vamos entonces a adentrarnos en la parábola del tesoro escondido, que dice que el reino de los cielos es como, o es semejante a, un tesoro escondido en un campo. Lo que se parece al reino es el tesoro escondido en el campo. Un hombre descubrió este tesoro. Era común en aquella época ocultar tesoros en la tierra a falta de lugares más seguros, tales como los bancos y las cajas de seguridad, etcétera, que tenemos nosotros hoy. En aquel tiempo era común esconderlo en un lugar, en el campo, y saber dónde está ubicado. Entonces este hombre descubrió el tesoro. Un tesoro escondido hallado inesperadamente, ya que no se dice que este hombre era buscador de tesoros. Así que el hombre de la parábola se tropezó con este tesoro en un campo. Cuando descubre este tesoro, en primer lugar se llena de alegría. Y esa alegría provino de lo que este tesoro pasa a representar para su vida. El despojarse de sus posesiones para comprar aquel terreno no le causó dolor a aquel hombre, sino que lo hizo lleno de alegría. Interesantemente, el hombre tuvo que volver a esconder el tesoro hasta que no tuviese la propiedad del terreno. Detalle interesante. La compra fue necesaria para poder usar aquel tesoro legalmente, ya que, conforme a la ley de Dios, aquel tesoro le correspondía al dueño del campo. Y en Levíticos 27, usted puede ver ahí las instrucciones acerca del jubileo. Si aquel hombre no hubiera podido despojarse de lo que poseía, aquello que poseía le hubiera interferido en la participación del tesoro que acababa de encontrar. Además, tuvo que vender sus cosas para reunir lo necesario, para poder invertir todo eso que reunió en el campo donde estaba escondido el tesoro. Él no vendió todo lo que tenía para comprar el tesoro, sino tuvo que comprar todo el campo para así ser dueño legítimo de todo lo que estaba incluido en él. Y dentro de ese campo, pues él sabía, aquí hay un tesoro especial para mí. ¿Sobre qué nos enseña esta primera parábola? Sobre el valor del reino de los cielos. El reino de los cielos se compara con aquel tesoro. Y esto no se puede perder de vista a la hora de estudiar la parábola. Sobre todo cuando estamos buscando encontrar aplicaciones para nuestro caminar, nuestro desenvolvimiento dentro del reino de los cielos. Gracias a esta parábola podemos entender algo práctico a través de lo que se nos muestra mediante la actitud del hombre que se encuentra en el tesoro. Fíjese que aunque el reino se compara con el tesoro, el Señor llama la atención acerca de la actitud de aquel que se encuentra con el tesoro. Número 1. Así como generalmente un tesoro escondido se encuentra sin buscarlo. Digo generalmente porque hay buscadores de tesoro. El reino de Dios ha sido acercado a nosotros, aunque no estábamos interesados en él. Es Dios quien provoca que tengamos un encuentro con él. Tenemos el ejemplo de la mujer samaritana en Juan capítulo 4, segundo pasaje que te dejo de tarea hoy. Aquella mujer fue a buscar agua en el momento donde la gente no iba a buscar agua porque no quería encontrarse con los demás por su reputación, etc. Sin embargo, la escritura dice que el Señor Jesús lo organizó todo para tener aquel encuentro con aquella mujer. Historia preciosa, profunda. De hecho, es la predicación de Yeshua a los gentiles en aquel tiempo en Samaria. Así que es una lectura preciosa y poderosa. Segundo, este reino es lo más valioso que nos tropezaremos en esta vida. De hecho, no poseemos nada que podamos vender para comprarnos la entrada a este reino mediante la salvación. Vamos a leer junto el Salmo 49, versículos 7 y 8. Vamos a leer del versículo 6 para tener un poquito más de contexto, por lo menos la frase entera. Los que confían en sus posesiones y se jactan de la abundancia de sus riquezas, ninguno de ellos puede redimir a su hermano, ni pagar a Dios por su rescate. La redención de su vida es muy costosa. Se ha de abandonar para siempre el intento de vivir eternamente y jamás ver corrupción. Está claro de que es imposible para el ser humano comprarse
la salvación, ni con dinero ni con obras. Y todo el pueblo de Israel lo sabía claramente. Tercero, es solo cuando logramos entender el valor del reino de Dios que podremos decidir despojarnos de todo lo demás que hasta ese momento hayamos considerado como un tesoro, para así entonces estar en condiciones de invertir en él, de invertir en el reino de los cielos. No es hasta que nosotros lleguemos a considerar el reino de Dios como un gran, especial y único tesoro que entonces nuestros corazones serán movidos a invertir nuestras vidas y todo lo que tenemos en el reino. Esto sale de la parábola de manera muy práctica. Lucas capítulo 18, versículos 18 al 30, nos comparten algo importante. Le preguntó cierto hombre principal diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Tú conoces los mandamientos: no cometas adulterio, no cometas homicidio, no robes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús al oírlo le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, al oír estas cosas, se entristeció mucho porque era muy rico. Jesús, al ver que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron: ¿y quién podrá ser salvo? Y él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado lo nuestro y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por causa del reino de Dios, que no haya de recibir muchísimo más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Aquel encuentro es algo importante porque este funcionario, este joven que era rico, llega a Jesús con una pregunta buena, sana y de hecho importante: ¿cómo puedo heredar la vida eterna? La respuesta del maestro es excelente: tú conoces los mandamientos, y le nombra lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Y aquí el joven dice: desde mi juventud, de siempre, desde pequeño, he sido instruido y he vivido guardando esos mandamientos. Y Yeshua le responde: una sola cosa te falta. Escuche, una sola cosa. Y por esa sola cosa, el muchacho, el joven, que fue alegre y buscando la vida eterna, se va triste y con las manos vacías. Por una sola cosa. ¿Qué cosa era? El amor a las riquezas, el no poder despojarse de la riqueza. Entonces los discípulos reaccionan a las palabras del Señor y dicen: pero entonces, ¿quién se podrá salvar? Para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Y Pedro abre su corazón y dice: nosotros lo hemos dejado todo por ti. Y viene la promesa: les aseguro que el que haga eso por mí, a causa del reino de Dios, recibirá recompensa en esta vida más la vida eterna. Pero es solamente cuando llegamos a considerar las cosas del reino como un tesoro muy valioso que tomaremos esta actitud. Mientras el reino de Dios no sea tesoro para nosotros, una sola cosa nos puede desviar del camino de la justicia. Vamos ahora a la segunda parábola, la parábola del comerciante buscador de perlas finas. Ya le comenté que prefiero llamarla así precisamente porque así la llama el texto. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. A diferencia del hombre de la parábola anterior, a la diferencia de aquel que se encontró con un tesoro, este sí estaba buscando perlas de valor. Específicamente buscaba las más finas, buscaba las más valiosas. Es decir, lo que él consideraba desde su punto de vista que era conveniente, que era precioso o de gran valor. Al encontrar una perla preciosa o una perla de gran valor, otras traducciones, la estimó mucho y tanto que decidió vender todo lo que tenía para comprar esa única perla. Al tener que comprarla, nos indica que no la encontró en su hábitat natural, sino la perla estaba en manos de otro comerciante, pues tuvo que pagarla, no estaba en su hábitat natural.
Esta parábola nos habla de el valor de los ciudadanos del reino de Dios, el valor que tenemos ante los ojos del rey. Este mercader nos muestra actitudes importantes que nos enseñan acerca de la naturaleza y del proceder en el reino de los cielos. Aunque recuerde que la parábola es para hablarnos del reino, nos está llevando también a entender y aplicar la actitud de aquellos dos que se encuentran con algo muy valioso. Esa es la parte práctica para nosotros. Así como el comerciante estaba buscando perlas de valor, el rey del reino, el reino de los cielos, anda buscando algo que él considera importante. Tenemos la historia de Zaqueo en Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10, que también se la dejó de tarea. Ahí donde Zaqueo tuvo aquel encuentro con Yeshua, con nuestro Mesías, que iba caminando por el pueblo y Zaqueo solamente quería verlo. Por eso, como era pequeño, se subió a un árbol. Pero el Señor le dijo, necesito, me es preciso ir a tu casa. Segundo, si podemos entrar en el reino, es porque el rey nos considera como preciosos, como convenientes para sus propósitos, como algo de gran valor ante sus ojos. No es por nada que nosotros hayamos hecho que él tenga que repagarnos. No es por algo que nosotros hayamos hecho en nuestra justicia o en nuestras buenas acciones que él se haya sentido obligado a bendecirnos o a adentrarnos en su reino. Es por lo que para él representamos como obra de sus manos que somos. Ese tan importante y conocido versículo de Juan 3:16 que nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Cuando esas palabras fueron expresadas, ni tú ni yo habíamos nacido. Sin embargo, ya él había declarado su amor sobre nosotros. ¿Cuántos dicen aleluya, gloria a Dios? Tercero, así como la perla estaba anteriormente en manos de otro, y el comerciante tuvo que pagar un precio por ella, así el rey pagó un precio muy alto para librarnos de la esclavitud y darnos un propósito de vida de mucho más valor. Vamos a leer juntos 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¡Wow! ¡Qué precio fue pagado por nosotros! ¡Aleluya! Así como el comerciante de perlas no escatimó en vender todo lo que poseía para obtener la perla, así el rey no escatimó en despojarse de todo lo que le pertenecía para poder rescatarlo. Segunda a los Corintios capítulo 8, versículo 9. Mira qué lindo lo expresa Pablo en este versículo. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico, por amor de vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así como la perla fue comprada por el mercader y pasó a ser su posesión exclusiva, los ciudadanos del reino hemos sido comprados por un alto precio. Así que nuestro proyecto de vida es cumplir con el propósito de aquel que nos rescató. Y a esta actitud nos está llamando la atención este texto. ¿Cómo tú y yo tenemos que reaccionar entendiendo la naturaleza del reino de los cielos? ¿Qué es lo que el reino de los cielos va a demandar y va a desafiar en nosotros cuando nos encontramos con él? Cuando entendemos que es un tesoro que ni siquiera estamos buscando, pero nos encontramos. Cuando entendemos que Dios nos ha considerado como de tan alto valor, como para pagar un precio de manera que podamos entrar a su reino. Y es aquí donde la palabra de Dios es práctica para nosotros. Vamos a leer aquí estos pasajes. Vamos a ir en primer lugar a primera a los Corintios capítulo 6, después capítulo 7 y terminamos con primera de Pedro de capítulo 1 de 13 a 20. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por lo tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y el capítulo 7, versículo 23. Ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. Y leemos en 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 13 al 20. Por ahí estuvimos ahorita. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia,
tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Vamos a leer el 21. Por medio de él ustedes creen en Dios, quien lo resucitó y lo glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Amados, esta actitud es la única que confirma que hemos comprendido el valor que tenemos para Dios. Solo viviendo de esta manera demostramos, evidenciamos que hemos comprendido el valor que tenemos para el Creador del cielo y la tierra. El valor que tenemos para nuestro Señor y Salvador Yeshua, Jesucristo, solamente teniendo este tipo de actitud. Otra actitud no es consecuente con el entendimiento del valor que tenemos como ciudadanos del reino. Conclusiones aplicativas de estas dos parábolas. Aunque vimos en las parábolas anteriores que en los comienzos del establecimiento del reino de los cielos aquí en la tierra es como algo muy pequeño, si no lo has visto todavía, entonces te recomiendo la enseñanza anterior. Aunque vimos eso, ahora el maestro enseña que el reino es algo de inmenso valor. Dios ha colocado en su reino todo lo que el corazón del hombre necesita para vivir una vida plena. Cosas que el ser humano por sí mismo jamás logrará alcanzar por lo incapacitado que está a causa del pecado. Pero para poder participar de esto tan valioso, necesitamos una actitud específica. Y es esto lo que principalmente se nos deja ver por mediación de estas parábolas. Solamente mirando la escritura desde este punto de vista tomará parte de nuestro diario vivir. Si nosotros estudiamos solamente para ganar conocimiento teórico, se va a quedar a nivel mental. Pero si escudriñamos las escrituras para buscar qué es lo que Dios quiere que yo haga, entonces esa escritura baja de la mente al corazón y empieza a dirigir nuestros pasos. ¿Qué conclusiones podemos aplicar de estas dos parábolas? En ambas parábolas, los interesados, el que se interesó por el tesoro y el que se interesó por la perla fina, lo sacrifican todo para alcanzar aquello que es el objeto de su interés, para alcanzar aquello que ha despertado su interés, su pasión, que ha despertado en su corazón vivir, obtener, participar de esos beneficios. Uno lo consideró como un tesoro y el otro era una perla muy fina de mucho valor. Ambos lo vendieron todo, lo sacrificaron todo con tal de participar de eso tan valioso. Por eso las dos parábolas nos están enseñando la misma verdad. ¿A cuál verdad me refiero? El reino de los cielos tiene un valor tan grande que hay que estar dispuesto a renunciar a todo lo demás para poder vivir y para poder invertir en el reino. Sin esta actitud, jamás podremos sacar la plenitud de los beneficios del reino de Dios. Lucas capítulo 14, versículos del 25 al 27. Grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Otra aplicación. No es hasta que entendamos el valor y la prioridad que tiene el reino de los cielos que nuestro corazón se dispondrá a invertirlo todo en él. Al mismo tiempo, no podemos disfrutar de este valioso reino hasta que nuestro corazón se disponga a establecerlo como su más preciado tesoro. ¿A qué me refiero aquí? Nuestro corazón no va a ser movido por el reino hasta que con el entendimiento no logremos considerar su valor. Y entonces es cuando entendemos su valor que el corazón, que la voluntad es movida a dejarlo todo atrás, a invertir en el reino todo lo que tenemos. Si no sucede esto, no hemos entendido el valor del reino de Dios. Así está en Mateo 6:33,
donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y vamos a leer juntos Mateo 6, del 19 al 24. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa será esa oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Con estas parábolas, el Señor nos enseña que el reino de Dios es cuestión de todo o nada. El que encontró el tesoro lo vendió todo para comprar el campo. El que buscaba la perla fina cuando la encontró, lo vendió todo para comprar la perla. Y como el reino de los cielos es comparado a esto de gran valor, el que quiera entrar y participar en el reino de los cielos necesita esta actitud radical: o todo o nada. Ante un reino tan glorioso, hemos de estar completamente involucrados en él para vivir su plenitud. Tenemos acá Mateo 12:30. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. El Mesías trajo a nosotros este reino, algo que no estábamos buscando, y nos presentó claramente su valor. Delante de nosotros está la elección para decidir cuál es nuestro más preciado tesoro. En otras palabras, tenemos que decidir dónde colocar nuestro corazón para invertir nuestras vidas. Él también vino a rescatarnos y a pagar el precio que exige nuestra condición para poder ser libres y para que podamos vivir en el propósito de aquel que nos creó y dio su vida. Pagó por gente de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación, como está en Apocalipsis 5:9. Él no escatimó todo lo que poseía como algo a lo que aferrarse, sino que voluntariamente y con mucha alegría se despojó de ello para rescatarnos a ti y a mí. Él fue como aquel hombre que se alegró al encontrar el tesoro y fue y vendió todo lo que tenía para comprar todo el campo. Aunque la parábola no fue dada específicamente en este sentido, lo representa él. ¿Por qué lo hizo? Porque nos considera como algo de gran valor, como aquella perla fina, como aquel tesoro escondido. Eso movió su corazón. Por lo tanto, si somos discípulos suyos y estamos llamados a seguir sus pisadas, no hay otra actitud que sea más consecuente con el reino de los cielos que no sea esta. La actitud que ustedes deben tener, escribió el apóstol Pablo, debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios o igual a Dios, depende de la traducción que usted lea, no lo escatimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se humilló hasta lo sumo. Ese pasaje, ese canto, ese himno de Filipenses capítulo 2. El reino de los cielos no admite, no merece otra actitud que no sea la actitud de Cristo Jesús. Quiero terminar con esto. Hubo un judío llamado Saulo, quien tropezó con el reino de los cielos, que en ese entonces para él estaba escondido, para él y para todos los que pensaban como él. Pero el Señor en su misericordia permitió que se encontrara con este tesoro. Al descubrir aquel Saulo su valor, tomó una gran decisión que transformó su vida. Y estos pasajes que vamos a leer son pasajes que en mis comienzos como siervo, cuando fui llamado al ministerio, marcaron mi vida desde aquel entonces y una y otra vez yo me los repito a la hora de servir en el reino de los cielos. Estoy hablando de Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 11. Para mí, estos versículos son claves en mi vida dentro del reino, en mi vida como siervo de Dios, en mi vida como al servicio de ustedes. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo.
Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo es uno de esos ejemplos vivientes de quien se ha encontrado un tesoro de mucho valor y se dispuso a venderlo todo para comprar el terreno donde estaba escondido. O de aquellos buscadores de perlas finas que encontró una que la consideró como la más fina y todo lo que había acumulado hasta ese entonces lo vende con tal de obtener aquella sola. Así quiera Dios que nosotros actuemos frente a su reino. Así quiera Jehová nuestro Padre que a partir de ahora tú y yo nos dispongamos a despojarnos de todo lo que es valioso, todo lo que nos da renombre, de todo lo que nos hace importantes para entregarnos, para invertir nuestras vidas en el reino de los cielos. Esta ha sido la intención de este estudio. No te olvides de suscribirte al canal si no lo has hecho todavía para que recibas todo lo que aquí estamos recibiendo. La paz de Jehová sea contigo. No te olvides, por favor, de participar, de comentar y sobre todo de compartir la bendición del reino de los cielos con todos aquellos que se conectan contigo. En Yeshua HaMashiach, en Jesucristo nuestro Señor. Shalom.